Buenas noches, amigos de todo el país. Decreto Supremo 5503. Lo emitió y lo anunció anoche el presidente Rodrigo Paz Pereira. ¿Cómo amaneció hoy el país? Con diferentes reacciones, con sectores como el transporte que han incrementado el precio en los pasajes, y le hablo no solamente del transporte urbano, sino también de transportes interdepartamentales, situaciones en las terminales de buses, precio de los productos, los abarrotes, muchas personas y comerciantes que pese a haber comprado el producto en un precio normal, igual le han subido a los precios, y la gente se ha volcado a los mercados, se ha volcado a las estaciones de servicio por estos anuncios e implementación de medidas que ha realizado el gobierno de Rodrigo Paz. Hablamos del tema en breve. Hoy Bolivia habla de... Buenas noches a todo el país. Tenemos mucha información para desarrollar el día de hoy, Luciana. Así es, Vania, cargados de información y con una agenda con todas las autoridades y el análisis respectivo que usted como ciudadano, como boliviano, como boliviana necesita en este momento. Hoy Bolivia habla de... Comencemos entonces. El decreto no es negociable. El gobierno descarta dar un paso atrás. Hoy Bolivia habla de... Advierten efecto inflacionario. Tuto recomienda mantener subvención para el transporte público. Veremos qué dicen las autoridades. Hoy Bolivia habla de... Anuncia medidas a nivel nacional, paro de transporte en La Paz este viernes. Tome sus previsiones. Además de otras regionales que también han anunciado medidas. Hoy Bolivia habla de... Defensor pide diálogo, quiere evitar conflictos sociales. Y hoy Bolivia habla de... Atención. Ratifican cárcel para Luis Arce. Defensa no logró desvirtuar los riesgos. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en nuestras redes sociales para que usted nos pueda ayudar con su votación. ¿Está de acuerdo con los nuevos precios de los combustibles a nivel nacional? Sí, no. ¿Qué dice la gente? Vamos a verlo. Atención, por el sí, un 57%, y por el no un 43% de todas las personas que están votando en nuestras redes sociales. Vamos actualizando la información a través de nuestras unidades móviles desplegadas en diferentes puntos de la ciudad de La Paz y del país. Rudy Espinosa, ¿dónde te encuentras? Buenas noches, adelante. Buenas noches, ¿cómo están a todo el territorio nacional? Esta es la situación que se vive precisamente aquí en la zona sur, La Florida, estación de servicio que está cerca de La Florida, filas en toda la estación de servicio, en este caso porque no se está pudiendo realizar el despacho correspondiente de lo que es el combustible de gasolina. ¿Cómo está? Buenas noches. Si nos podría brindar la información, por favor, si se está haciendo, se va a despachar gasolina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Se cayó el sistema? Nos informa. Sí, no tenemos sistema en este momento. Desde la tarde no tenemos sistema. No es a cada momento. Que yo creo que se están actualizando momentáneamente, ¿no? ¿Con qué precio se estaba vendiendo el combustible? Hasta ahorita tenemos el precio con el 3.74, la gasolina especial. Muy bien. Ya, y el premium estamos con el 7.22, que se mantiene aún. En este caso, ¿desde qué hora más o menos ya se cortó el sistema aproximadamente? Pero ¿y hay gasolina en esta estación? Tenemos gasolina, tenemos el premium también, ¿no? Sí. ¿Se prevé que ya se va tal vez regularizar este expendio de gasolina? Sí, estamos todavía a la espera de que se actualice el sistema y ya vamos a empezar a vender. Le agradezco mucho por la información. Lo han escuchado ustedes en este caso, y en esta estación de servicio por el momento se estaba vendiendo a 3.74 lo que es la gasolina. Me señalaba usted, buenas noches, que aquí ya se encuentra como 3-4 horas. ¿Cuánto aproximadamente haciendo fila usted? Haciendo fila casi 8 horas y estoy parado aquí en el punto 3 horas esperando que el sistema se... ¿A cuánto les van a vender? ¿Qué le dijeron a usted? ¿No tiene información? No, o sea, no importa el precio, al final lo importante es que nos den la gasolina. Creo que todos estamos conscientes que el precio tiene que subir, pero que haya, ¿no? Estoy 9 horas aquí. Le agradezco mucho. 8 horas de fila en este caso que está realizando el conductor en este caso, y van a ver ustedes por último las filas que tenemos alrededor de lo que es La Florida. Son varias cuadras, la verdad, que tenemos en este caso hace minutos, o exactamente hace unos momentos, vamos a decir a 30 minutos, 1 hora aproximadamente, que se registraba una especie de bloqueo por parte de los mismos conductores, pero esto ha cesado y en este momento ya solo están realizando la fila correspondiente, en este caso por la avenida Hernán Siles Suazo, que se dirige directamente hacia lo que es Mayaza, y así como también distintas zonas de la que es la zona sur. Van a ver ustedes que todo esto se extiende cuadras y cuadras. La gente solo espera poder adquirir lo que es el combustible de gasolina. Muy bien, Rudy, muchísimas gracias. Más adelante estaremos
viendo lo que sucede en otras regiones del país, por ejemplo Cochabamba o en el sur, donde también diferentes sectores de los choferes han anunciado medidas de presión y movilizaciones a partir de mañana. Declaramos la emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años. Nos declaramos en estado de emergencia, ya que este decreto estaría atentando directamente contra los bolsillos del pueblo boliviano, de las personas más vulnerables, de ese pueblo que está sufriendo. Estamos dando 24 horas al gobierno central, al presidente Rodrigo Paz Pereira, para que de una vez por todas abrogue este decreto 5503. Según la federación nos ha dicho el tramo corto 4.50. ¿Tramo largo? Tramo largo 5.50. Es fácil decir que cobres 4.50 o 5.50. ¿Y cuánto se dispara el gasolina? Es 7 bolivianos, señor periodista. Habrá que buscar consensos, claro, ¿no? Claro, no era la manera como tenía que subir la gasolina, era paulatinamente. Y a raíz de esta medida, los alcaldes a nivel nacional están pidiendo una reunión con el presidente del Estado. ¿Qué dice el alcalde paceño? Iván Arias está con nosotros esta noche aquí en vivo, y también Johnny Fernández allá en Santa Cruz. Alcalde, ha sido muy complicado llegar desde la zona sur hasta el centro por los tramiajes y también por el precio. No había movilidades. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a ti, a Luciana. Muchísimas gracias a Johnny también, que está allá. Sí, efectivamente, yo quiero dejar bien claro que creo que era necesario y urgente que se apliquen este tipo de medidas. Lo habíamos dicho desde el principio, el país necesita sincerarse con la economía. Lo dije el año 2024, lo repetí el 2025, pero lo que también habíamos dicho es que no se debe tocar la subvención al transporte público, dado el efecto cascada que tiene y dado de que su incremento afecta a más del 80% de la gente que en este país es gremial, cuentapropista, que no tiene un ingreso fijo. Ese planteamiento no ha sido escuchado. Es por eso que esta mañana muy temprano nos contactamos con Johnny Fernández, el alcalde Manfred Reyes Vía, Eva Copa y mi persona, para pedir esta carta que hemos hecho llegar al presidente a primera hora, no tempranísimo, para poder pedir. Estamos a la espera de que podamos tener esta reunión. ¿Todavía no le han respondido, alcalde? Todavía no nos han respondido. Nos dijeron que nos reunamos con alguna viceministra o alguien, y los alcaldes han dicho queremos hablar con el presidente porque hay varios temas que queremos plantearle, varios temas que tenemos que aclarar. Por ejemplo, ¿de dónde vamos a sacar recursos para aumentar ese salario mínimo nacional? Pero ante todo, ¿cómo vamos a ver el tema de las tarifas? ¿Cuáles son las medidas de compensación? Imagínese, ¿cuánto le han cobrado? 5 bolivianos. 5 bolivianos. Sí. Usted 5 de subida, 5 de bajada, su hijo 5 de subida, 20 pesos. En un día, ¿dónde va a sacar cada uno 20 pesos? Eso es primero que es una exageración de los transportes. Por eso esta tarde nosotros hemos salido a hacer control y hemos emitido más de 500 infracciones. Es decir, no hay autorización para que suban el precio. No hay autorización, señores transportistas, son abusos. La incidencia de la gasolina en los costos del transporte es del 30%. No es correcto que le aumenten ahora de 2.40 que estaba a 5. No, yo les pido ponerse la mano al pecho. He hablado con su dirigente en la mañana, le he dicho, hermano, ponte la mano al pecho. Tú tienes hijos, tienes familia, eres humilde, ¿cómo puedes hacer eso, castigar? Al mazazo vienes y le das otro combazo. Claro. No puede ser. Permítame. Discutamos el tema del transporte y hemos pedido por eso una reunión, disculpe, termino acá, al presidente para hablar de este tema, pero también al ministro de Economía, para sentarnos con los transportistas vecinos y el alcalde a definir este tema. Permítame, alcalde Arias, que voy a conversar también con el alcalde Johnny Fernández. Quiero que me relate cuál ha sido la situación hoy en Santa Cruz y qué opina usted de estas medidas del gobierno. Muy buenas noches, un saludo cordial. También un saludo a mi colega alcalde y a todo el país. La verdad es que esto fue un balde de agua fría para mucha gente, especialmente la gente más humilde, esa gente que vive el día a día, ese 80% que no tiene un cargo fijo, que no tiene un empleo fijo, sino que vive del día a día. Nosotros hoy hemos convocado a todos los sectores involucrados
y al sector transporte, juntas vecinales, como también a los gremiales, a los productores. Tuvimos una reunión de varias horas donde he solicitado como alcalde de que se mantenga el precio que nosotros tenemos acá de la tarifa, que es 2.30 centavos. He hecho un recorrido hace unas horas atrás por diferentes puntos y les he dicho muy claro, transportista que esté incrementando el precio del pasaje sin autorización del gobierno municipal va a ser sancionado. Segundo, hemos visto que los gremiales están pidiendo de que se los atienda porque el costo de los productos están llegando con mayor precio. Y eso obviamente va a afectar no solo a intermediación, sino a precios finales en los mercados. Esa solicitud, esa carta de la reunión que pedimos con el presidente es para poder darle a conocer muchos aspectos que tienen que ver con esta medida que va a tener una serie de repercusiones negativas en sectores populares, en sectores que están deprimidos económicamente. Por eso creo yo que ese cuarto intermedio que hemos dado ahora a todos los sectores es esperando que el gobierno nos atienda. Segundo, he pedido de que el autotransporte y todo, con tranquilidad esperemos que el presidente, el gobierno, su equipo económico se siente, dialoguen y veamos alternativas de cómo salir de esta situación. Porque obviamente todo lo que se está planteando ahora no es lo que en este momento sería viable para una solución, ya que la gente está con una economía sumamente deprimida y obviamente está desesperada por esto de que se anuncian subidas de precio. Entonces yo creo que el diálogo es el mejor camino. Sí. Esta medida, obviamente, nosotros siempre la planteamos que haya sido gradual. ¿Qué es lo que he propuesto ahora? Que antes de entrar a la confrontación en las calles, lo que tenemos que hacer es dialogar. Por eso es que yo creo, y mi sugerencia como alcalde, es que el presidente del Estado pueda hacer un cuarto intermedio en la aplicación de este decreto supremo para entrar a un diálogo que sea sincero, con números y también que otras medidas adicionales pueden compensar a esta medida que obviamente ha causado mucha preocupación en los ciudadanos. Alcalde, ya los ministros han hablado el día de hoy, han señalado de que no es negociable este decreto. ¿Cómo le respondo? Yo creo que siempre cuando hay medidas hay que analizar el impacto social. Y el impacto social hoy yo creo que es negativo en la percepción de los ciudadanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Las autoridades, yo soy autoridad, cuando tomo una medida, antes de tomarla tengo que consensuar, tengo que dialogar, tengo que hacerles conocer qué efectos positivos y negativos hay, cuáles son las alternativas para que nosotros sustituyamos esa medida por otra, compensando algunos aspectos que se necesitan. Yo creo que la confrontación en las calles no es la salida. El gobierno debe llamar al diálogo lo más pronto posible para que entendamos muy bien cuál es el fondo de la medida, cuáles son sus efectos, qué repercusiones van a tener en muchos productos de la canasta familiar y otros. Todos esos aspectos son los que se debe tratar en una mesa con un diálogo respetuoso y sincero de frente al pueblo boliviano. Creo que ese es el paso, pero desde mi punto de vista debería ser un cuarto intermedio en la aplicación de este decreto y entrar al diálogo para que se vean alternativas de solución. Ahora, alcalde Arias, mañana hay inicio de movilizaciones en la ciudad de La Paz y evidentemente en otras regiones también, pero mañana bloqueo de 1000 esquinas y un paro movilizado del sector de los choferes. Claro, otra acción de presión que va a paralizar a la ciudad de La Paz, va a paralizar la economía, pero los precios no dejan de subir. Hoy mismo he mandado otra carta al ministro de Desarrollo Productivo, porque resulta que yo quiero ir con la intendencia y el quintal de arroz está, por ejemplo, decirles en 500. ¿Cuál es el precio que deben vender? Tiene que darnos unos precios referenciales. Para controlar. Claro, es que no solamente sacar la medida y luego cada uno se las arregle. No hay precios referenciales. Aquí le pido claramente que por favor nos reunamos para definir cuáles van a ser los precios referenciales de la canasta familiar que tiene que ver con la carne, el pollo, el arroz, el aceite, que Dios mío, cómo se ha disparado. Ese es el efecto multiplicador y todavía espere. No están llegando nuevos productos. Esto es muy importante. Ahora, también nosotros le estamos planteando por qué queremos esta reunión. Nosotros al Puma Catarí es un masazo. Es un masazo.
le estoy pidiendo al gobierno que por favor nos dé un crédito, nos permita acceder a un crédito para comprar 20 Puma Qataris eléctricos. O sea, nosotros podemos endeudarnos y comprar unos 20 Puma Qataris eléctricos, es decir, buscándole oportunidad a esta cosa. Pero como dice Johnny, sentémonos, dialoguemos. Yo al sector transporte le he mandado hoy día una carta también pidiéndole que por favor, después de este subparo, vuelvan a la tarifa de 2.40 hasta que nos sentemos y negociemos. No le den semejante regalo de Navidad al pueblo. Ya las medidas que eran necesarias no han contemplado estas medidas de subsidio que debería el gobierno explicar bien. Porque fíjese, se sube el salario, se sube el bono Juancito Pinto, se sube las rentas dignas, pero esos son gente muy, comparado con el 80% de la población que no tiene un trabajo, es grave. Y lo que le decía hace rato, 5 son 10, es un abuso. Señores del transporte, yo les ruego, les pido, lo hago como paseño, pero por favor pónganse la mano al pecho, nos sentemos en la mesa junto con el gobierno y vean, el gobierno nos tiene que explicar cuáles son las medidas de compensación. Las puede haber, dice que no van a retroceder, ¿no ves? Que no van a retroceder, que por lo tanto la subvención va a continuar. Entonces, ¿cuáles son las medidas de compensación? ¿Qué voy a hacer yo con mi hijo que va a la universidad, con mi hija que va a trabajar, con yo que voy a trabajar? ¿Son 5, 10, 20, 30 pesos día? No, no puede ser. ¿Cómo me compensa? Esto tiene que discutirse con el gobierno. Yo estoy de acuerdo, yo siempre he dicho, hay que sincerar la economía, pero no levantar la subvención al transporte público. Ahora, lo han levantado. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que nos permitan, por lo menos hacer menos impacto en la economía de la gente más pobre? ¿Cree usted que no ha sido una medida correcta entonces? El haber quitado la subvención al transporte público. Sí. Al resto sí, porque el sector minero, el sector agroindustrial, señor, no puede ser un señor que tiene un auto de última gama que esté recibiendo subvención. Lo habíamos dicho, eso sí está bien. Ahora, ¿tenemos un porcentaje de cuántos motorizados en La Paz del sector público tiene GNV? No, en el caso del municipio de La Paz todavía es muy bajo porque aquí debido a nuestras alturas, por ejemplo, los micros, casi el 100%, los micros, los que llevan más de 20 pasajeros, 30 pasajeros, esos usan diésel. El impacto es fuerte en ellos. El resto, el 40% del transporte de La Paz usa GNV y el resto usa gasolina. Es un porcentaje mínimo entonces. Sí, entonces es una influencia. Pero nosotros cuando planteamos que se podía hacer la subvención, no levantar la subvención, habíamos hecho una propuesta ya al anterior gobierno que, por ejemplo, deberíamos tomar en cuenta en esa subvención al servicio de transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, al servicio de transporte de carga, a los que traen, por ejemplo, carne, vegetales, lácteos, a los vehículos oficiales. ¿Qué vamos a hacer con la policía? ¿Qué vamos a hacer con las ambulancias? O sea, no puede ser que tú trates a la ambulancia como cualquier otro. Debería haber una diferenciación. Nosotros planteamos, ¿cómo se controla eso? Nosotros tenemos el TEMOP. Yo sé, y junto con BESISA sé cuántos autos están en el servicio del transporte. En el caso de La Paz son 19,000. Entonces se puede controlar fácilmente a ese sector y dar la subvención. Y se puede hacer un control cruzado con BESISA y nosotros de saber, bueno, usted da tantas vueltas, trabaja día por medio, necesita tantos litros. Listo, y se le da esa cantidad. Eso habíamos planteado, pero el gobierno está decidido a hacerlo plano. Entonces, ¿cómo compensas? Si muy bien has decidido hacerlo plano, señor, yo le tengo que hacer compensaciones directas a los alumnos, tengo que hacerle compensación directa a las personas que no tienen trabajo, tengo que hacerle llegar un cheque, como hemos hecho en tiempos de la pandemia. Usted sabe que hemos entregado directamente a las madres un cheque y un dinero que le llegaba directamente como una forma de compensación familiar. Entonces, ese es el tema que queremos discutir con el gobierno. Y finalmente nosotros también, esta creo que es otra oportunidad, aparte de pedir que nos dé un crédito para comprar 20 buses Puma eléctricos para el Puma, estamos pidiendo que esta es la oportunidad, que de una vez el Puma y el teleférico se interconecten. Que usted con un mismo pasaje pueda subir en el Puma y conectarse al teleférico. Esta es otra. No pudimos hacer eso con el anterior gobierno porque había esta vieja discrepancia. Es que este es oficialista y yo soy de oposición. Hoy no, hoy tenés que aprovechar una gran oportunidad para que haya esta interconexión. Usted pueda pasar del Puma al teleférico y del teleférico al Puma. Es decir, se puede aprovechar la crisis para hacer cosas, pero
Yo no voy a negociar nada mientras no nos sentemos con el gobierno a ver esto y de luego nos sentemos con el sector del trabajo. Pues, señores transportistas, el pasaje está en 2.40. No sean abusivos, por favor, nos sentemos en la mesa de negociación después de hablar con el gobierno y que de ahí salga en consenso junto con los vecinos y los gremiales una tarifa. Bien, a ver, veamos imágenes que nos han llegado desde Santa Cruz. Alcalde Fernández, por favor, cómo se están realizando estos controles justamente en diferentes puntos, ¿no? Vamos a verlo, por favor. En este momento, ahí está, hasta Reporteros al Día nos han llegado las imágenes de cómo se están realizando justamente los controles en diferentes puntos de los mismos transportistas también y también personal municipal que ha salido a las calles en esta ciudad para evitar el cobro elevado. Usted nos cuenta, por favor, alcalde, de esta medida. Bueno, estamos nosotros en emergencia. Estamos desplazando nuestras unidades de control, de alerta, y estamos parando los micros que están prestando servicio. Yo en persona como alcalde estoy haciendo recorridos. Hoy hemos estado, mira, hace unos minutos atrás, he estado ahí por la zona del Mercado Abasto, hemos estado por el Mercado Mutualista, hemos estado en otros puntos y sigue nuestra gente. Nosotros no vamos a bajar los brazos, no vamos a permitir que se incremente el precio del pasaje a 4 o 5 bolivianos como pretenden. Nosotros vamos a defender y el alcalde tiene que estar al frente, pues ahí está, todos los equipos, los de alerta, de control, de seguimiento, estamos haciendo y preguntando también a los usuarios. Y ellos nos dicen que sí, no ha subido, están tranquilos y obviamente estos controles van a continuar. Esto es una parte. Mañana seguimos, 6 de la mañana vamos a entrar a los mercados. Vamos a ir a hacer operativo que ¿cuánto está el kilo de carne? El arroz, el fideo, la papa, la cebolla, todo eso. Si detectamos que hay incremento ya del precio, nosotros vamos a sancionar. Y si persisten ellos incrementando los precios ya arbitrariamente y especulando, se lo vamos a clausurar su puesto. Así de claro. Aquí lo que tenemos que hacer es dialogar con el gobierno de una vez para que este tema se arregle. Ahora, ¿por qué el gobierno? No es porque ellos solo han tomado la medida de levantar la subvención de los carburantes, sino que ellos, a través de los ministerios del área, tienen que darnos la banda de precios, porque nosotros los alcaldes no fijamos precios. Ellos tienen que dar una banda de precios, así como hicimos con el tema de los medicamentos. Nosotros en Santa Cruz protestamos y le dijimos al anterior gobierno, no podemos comprar medicamentos para los hospitales a los precios que están dando en el mercado, regúlenlo. Ahora los alcaldes no compran medicamentos si no está con la banda de precios que nos da el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus instituciones. Por eso es que en este tema de la carne, estamos viendo de que la carne sale a un precio del productor, va al intermediario y llega al consumidor y más del 50% es la diferencia. Vamos a controlar eso, porque aquí no es solo echarle la culpa al que vende en los mercados. Hay que ver la cadena de intermediación y hay que ver los productores. Cuidado que con eso de liberar las exportaciones nos estén dejando sin los productos en Bolivia. Eso yo alerto al gobierno. Primero el consumo para los bolivianos y así los precios se van a mantener. Si no hay oferta, obviamente vamos a tener problemas de abastecimiento y esto nos puede elevar los precios. Todos esos son temas que tenemos que dialogar con el gobierno central. Bien. Son temas que la gente también tiene que saber de cómo esa estructura ya de costo se debe equilibrar dentro de lo que son los parámetros que deben de tener cada uno de estos factores en lo que es sus utilidades. Pero lo que menos debemos permitir es el afio, la especulación, o que mañana vengan aprovechándose de esta medida a incrementar unilateralmente los precios de los pasajes y los artículos de la canasta familiar. Ahora, no es solamente eso. Hoy día también he tenido otras reuniones. Los sectores productivos, los que traen productos de los valles, ya también nos han dicho que mañana los productos llegan con otro precio, porque están comprando a 9.80 el diésel. Entonces eso también amerita un análisis, porque esa es otra estructura de costo. Ese es el abastecimiento a nuestra ciudad. Yo me estoy reuniendo con todos los sectores y voy a seguir reuniéndome con ellos. Muy Primero, bien, alcalde. Para conocer exactamente el impacto que está causando cada uno de estos, en estos sectores, esta
este levantamiento de la subvención. Así que seguimos trabajando, hay que seguir adelante con estos controles, con este seguimiento, pero hoy día hemos tenido una reunión ya ampliada, transporte, gremiales, juntas vecinales, juntas escolares, productores. Hemos hecho un cuarto intermedio, pidiendo al gobierno que dialoguemos, se dialogue, porque es la única manera de salir de este tema. Alcalde Fernández, le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche aquí en vivo. Era importante conocer la postura de Santa Cruz, del municipio, y claro, conocer además el trabajo que se está desarrollando. Que le vaya muy bien. Gracias por estar aquí en vivo. Alcalde Arias, por favor, la última consulta. Gracias, saludos. Igualmente, muchísimas gracias. La última consulta. Hoy el ministro de Hidrocarburos en su explicación decía que evidentemente estas medidas van a permitir que YPF pueda reinvertir y reactivar estos recursos económicos y de esta manera, dentro de un proceso, además tener mayor ganancia en regalías y en IDH que se reflejan en municipios y en universidades. Yo quisiera que me explique el ministro cómo es eso, porque el IDH es de las exportaciones, no es de las recaudaciones internas. O sea, el IDH es de las exportaciones de petróleo y gas. De ahí se reparte y hemos dejado de ser exportados. Además, ha bajado hasta el precio del petróleo, está en 60 por los posibles arreglos que hay en Ucrania. Pero en todo caso, vuelvo a señalar, nada está escrito en piedra. El gobierno puede seguir sincerando la economía, pero sin afectar al sector popular. Se puede hacer medidas colaterales. Eso es muy importante. Yo he aprendido del doctor Paz, ustedes eran muy jóvenes, yo soy más viejito que ustedes, pero el doctor Paz sacó un paquete del 2160, durísimo, pero acompañó con medidas sociales, ya sabemos. No puedes cargar en el pueblo todo el peso. Eso es lo único que estamos pidiendo, y por eso es importante el día. Además, queremos hablar con el presidente. ¿Qué es eso del 50-50? Y ahí culmino con esta pregunta. ¿Qué va a pasar con el personal municipal? ¿Va a haber reducción? Porque parte del decreto también habla de reducción de personal del área pública. A ver, yo le voy a decir, gracias por su pregunta. Disculpe que le pongan copa. La voto a la señorita. La despido. Hasta he despedido gente por corrupción. La despido. ¿Sabe qué hace? ¿Cuál es la hermenéutica? Esperan 6 meses, un año, se contratan un abogado, se van al Ministerio de Trabajo y luego me dicen que la contrate, que la vuelva a contratar y que le pague el año retroactivo. ¿Sabe cuánto he gastado en los últimos 5 años? Más de 12 millones de bolivianos. Entonces le voy a preguntar al presidente, me pide que haga, o sea, esa gente que vamos a despedir, que vamos a reducir, van a ir al ministerio y el ministerio otra vez nos va a pedir que los recontraten. Ese es otro tema que queremos hablar, que tenemos que hablar con el gobierno, aunque nosotros ya hemos bajado de 10.500 empleados que tenemos, bajado a 6.000. Hemos hecho ya un ajuste, aunque por supuesto todavía necesitamos hacerlo más. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros, responder a las consultas. Y a propósito, ustedes acaban de escuchar al alcalde Iván Arias, sí, también lo ha estado escuchando el dirigente del transporte acá en La Paz, transporte urbano, Limber Tancara. Y queremos consultarle ya de forma directa, señor Limber, ¿por qué estas medidas de presión? ¿Por qué el cobro de 4, 5 y hasta 6 bolivianos en La Paz si esto no está autorizado? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo al honorable alcalde Iván Arias y a todos ustedes. Bueno, primeramente indicar que esto ha sido producto a un decreto supremo que en una primera instancia el presidente, quiero ser muy público y muy amplio a la opinión pública, ha mentido al sector del autotransporte. Si bien en su momento se ha analizado levantar la subvención de una manera paulativa, estaba bajo una coordinación de mesas técnicas de trabajo, los cuales no se han instalado, estaba en una condición de socialización con todo el sector del autotransporte, lo cual no se ha realizado. Entonces el gobierno ha mentido y ya nos, se podría decir, madruga con este decreto supremo y obviamente ha causado la molestia a la base. Y el día de hoy, lo que se ha determinado, el cobro, sabemos que no está dentro de la normativa vigente, conocemos la normativa tanto en el ámbito municipal y departamental. Ha sido una protesta hacia el gobierno y que también la gente usuaria vea quién es el culpable en todo este problema. Por eso nosotros, para no entrar en más enfrentamiento con la población, bajo la determinación de nuestro mismo ampliado, hemos decidido entrar en un paro de 24 horas, empezando 0 horas del día viernes, con bloqueo de carreteras. Se están acoplando nuestro sistema interprovincial y de esa manera el gobierno que vea, que sienta cuál es el perjuicio que está realizando al sector del autotransporte y de una manera indirecta a los usuarios.
Don Limber, a ver, permítame la siguiente consulta. Evidentemente, al margen de esta medida, han habido muchos transportistas, se lo diré de esta manera, que han hecho lo que les ha dado la gana esta jornada. Que teniendo combustible comprado al precio habitual, al que teníamos hasta ayer, de igual manera han subido la tarifa a 5, a 6, a 4... No hubo normativa ni hubo una coordinación entre ustedes. Por otro lado, si hablamos de acuerdos que no se cumplen, yo le pregunto qué pasa con los trameajes, qué pasa con este servicio que no ha mejorado, qué pasa con los compromisos que ustedes como choferes tampoco han venido cumpliendo. No justifico las medidas, pero también cuestiono que han habido compromisos que ustedes no han cumplido. No generalizaremos. El día de ayer, a partir del momento que ha anunciado el presidente esta medida, muchos de los surtidores lo han coneado y no han distribuido la gasolina. Caso ejemplo, el surtidor de Pampajasi, que directamente ya ha vendido con otro tipo de precio. Entonces no podemos decir todos tenían una gasolina con el precio anterior. Eso es falso. Ahora, si hablamos de compromisos, como dices, es cierto, pero quiero ser también enfático y claro a la población. El transporte urbano de La Paz es el que mejor ha trabajado con relación a la eliminación del trameaje. No lo digo yo, lo dice la autoridad municipal. Estamos en coordinación de trabajo y poder mejorar el servicio con el sistema intermunicipal de la Ciudad del Alto. Se está avanzando y obviamente ahí también no simplemente el transporte tiene que jugar un rol importante, sino también la autoridad mediante la Secretaría Municipal de Transporte. Don Limber, a ver, ¿por qué no acudir al diálogo? ¿El gobierno les ha convocado? No ha convocado, si lo indica públicamente, no dice qué hora, dónde, cómo va a ser la reunión, simplemente convoca al sector del autotransporte, no ha llegado a ninguna nota en nuestras federaciones y mucho menos a nuestras confederaciones. Pero ustedes asistirán, si es que les convocan. Obviamente nosotros somos amplios al diálogo, no somos intransigentes, pero siempre y cuando se valore el abrogar esta normativa que está causando daño económico a todo nuestro territorio. Muy bien, don Limber, le agradecemos mucho por su tiempo y por brindarnos esta información. Estaremos pendientes de lo que suceda. Bueno, hoy hemos tenido una jornada un tanto diferente en el país, con filas larguísimas en las estaciones de servicio, con gente que se ha volcado a los mercados, ya lugares o centros donde se venden los abarrotes. Han encontrado precios diferentes, comerciantes conscientes que han mantenido de alguna manera el precio habitual, otros que pese a tener mercadería comprada con precios anteriores, igual le han hecho subir a los precios en los productos. Carnes también con diferentes precios. Por otro lado, terminales de buses con gente que busca realizar viajes interdepartamentales o interprovinciales y que se ha encontrado con tarifas que prácticamente o duplicaban o triplicaban el precio habitual. Vamos a conversar con la autoridad, ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Es el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, está con nosotros esta noche y le hago la consulta. ¿Cómo ha visto la jornada hoy en el país, ministro? ¿Cómo estás, Luciana? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente sabíamos que iba a haber muchísimos reclamos. Sanar la economía de Bolivia implica tomar decisiones que a veces son duras. Ayer hemos tomado una decisión dura que lamentablemente ha sido pospuesta por muchísimo tiempo por los gobiernos anteriores, me refiero directamente a Evo Morales y Luis Arce, que mantuvieron una subvención que llevaba a la corrupción, que se fue formando, mejor dicho, en un esquema corrupto que al final del día beneficiaba a muy pocos y generaba una gran cantidad de problemas. Hay que recordar que hace poquito más de 45 días, los transportistas se pasaban 7, 8, 10 horas por día buscando gasolina para el minibús o para el trufi. En el caso de los camioneros, 6, 7 días parados en la gasolinera buscando diésel. Los productos subían de precio porque evidentemente no se podían transportar y la gente pues no sabía si iba a encontrar transporte público o no. Esa situación pues no es de un país normal. Hay que encontrar estabilidad y obviamente para que el abastecimiento sea sostenible teníamos que eliminar este espacio de corrupción que se había vuelto la subvención. Ministro, Vania Borja les saluda. A ver, es una medida no negociable. Hace un momento conversamos con los alcaldes de La Paz y Santa Cruz y ellos le piden al gobierno, al presidente, reconsiderar esta medida. ¿Es viable o no?
Vania, ¿cómo estás? Mira, como toda medida siempre es perfectible, pero hay que ser absolutamente claros, no se va a retroceder en este punto. ¿Por qué? Porque no se puede volver a un esquema de corrupción que lo único que hacía era beneficiar a unos pocos que conseguían combustible barato y luego a partir de una gran red de corrupción podían llevar ese combustible a la frontera y pues ganar miles de millones de dólares. Estamos estimando que entre el 30 y el 35% de la subvención de este año ha sido sacada por contrabando por pequeños grupos que se beneficiaron de esto. Esto implica más o menos 1.200, 1.300 millones de dólares que salieron de los bolsillos de todos los bolivianos y terminaron en los bolsillos de unos pocos. No se puede volver a ese esquema porque lo que necesitamos es estabilidad. Así que podemos trabajar en muchos mecanismos adicionales que permitan facilitar el desarrollo de la economía, pero de ninguna manera volveremos atrás en esta decisión porque esta es lo mejor que se puede hacer para estabilizar el país. Mire, ministro, nosotros hemos conversado y hemos escuchado la voz de diferentes sectores de choferes y ellos han dicho, sí, estamos abiertos al diálogo siempre y cuando se anule esta medida. Solo así asumiremos una posición de diálogo con el gobierno. Entiendo que usted hoy mismo por la mañana ha manifestado que se pueden habilitar mesas de diálogo convocando a diferentes sectores, pero mañana ya hay un paro movilizado en La Paz. Mañana ya se asumen medidas de presión. ¿Qué le decimos a la población, a los ciudadanos de a pie que están en medio de todo esto? Mira, lamentablemente la vieja forma de hacer política es esa, es condicionar que cumplas mis demandas para que yo me siente a hablar, cuando en realidad el diálogo debería venir primero para poder entendernos mutuamente y a partir de ahí tomar decisiones. Esta vieja forma de presión de algunos dirigentes o algunos políticos que lo que quieren es obtener un rédito personal a costa de la economía de la gente. Puede ser económico, puede ser político, puede ser meramente coyuntural, pero al final del día es un rédito personal a costa de la gente. Eso hay que tenerlo claro. El día de mañana, si es que hay bloqueos masivos, si es que la gente no puede llegar al trabajo, no va a ser perjudicado el gobierno, va a ser perjudicada la gente y eso es penoso. En ese sentido, nosotros seguimos manteniendo nuestra posición, estamos absolutamente abiertos al diálogo, pero de nuevo, dejando en claro que nosotros somos un gobierno firme que va a defender la economía de la gente. Esa defensa de la economía de la gente tiene que ver con estabilidad, con provisión clara de combustible, sin interrupciones, con una economía que es más fácil y transparente de manejar, con una economía que le permite a los bolivianos, por ejemplo, tener una administración tributaria más simple, que es otra parte del decreto que se ha trabajado y se ha presentado el día de ayer a la gente. Ministro, a ver, ¿por qué no hacerlo de forma gradual? ¿Lo han analizado esto antes de emitir el decreto y también se analizaron las consecuencias de la medida? Absolutamente sí, y el punto es el siguiente. En la medida que uno tenga precios diferenciados, siempre va a tener el incentivo a la corrupción y al contrabando. Y eso no es sostenible porque hoy día uno de los problemas que tenemos es esta escasez de dólares que se profundiza más cuando el combustible, que en la mayoría de los casos es importado, termina siendo capturado y llevado al exterior por pequeños grupos. Esto es algo fundamental que se relaciona con la estabilidad de precios y sobre todo con la estabilidad de la cotidianidad de la gente. Mientras más diferenciaciones de precios hay, de hecho el día de ayer teníamos la diferenciación más grande, la gasolina, el diésel a 3.72, 3.74 y en el exterior a $1, 9, 10, 11 bolivianos. Obviamente que se iba a ir una gran cantidad de combustible por contrabando. Si tú mantienes ese esquema, por muy pequeño, por muy focalizado que sea, siempre vas a tener el problema de que la gente va a poder llevar ese combustible al exterior. Y obviamente cuando eso sucede hay desabastecimiento. Y si hay desabastecimiento y el camión no tiene el diésel para poder transportar el alimento de un lugar al otro, de poder llevar el arroz, el aceite, el azúcar, el pollo desde donde se produce a donde está el mercado, obviamente los precios que va a enfrentar la gente van a subir y por lo tanto la inflación también va a subir. Te doy el ejemplo.
los meses más inflacionarios que hemos tenido en el 2025 fueron precisamente los meses donde más desabastecimiento de combustible hubo, y eso es muy lógico. Si el producto no llega al mercado, hay escasez, y si hay escasez, el precio sube. Por lo tanto, la mejor forma de solucionarle el problema a la gente, desde la imposibilidad de poder llegar a su trabajo o viajar hasta el precio de la canasta básica por el incremento de los costos, pues tiene que ver con restablecer el abastecimiento normal de combustible. Ahora, ministro, estas otras medidas dentro de este decreto supremo que benefician al sector transporte, como el tema arancelario, ¿cierto?, ¿pueden compensar esta elevación que va a haber en el tema combustible, en el precio del combustible? Le pregunto esto porque ese es el pretexto principal que han puesto los transportistas, que no compensa y que al elevarse el combustible de esta manera tienen que sí o sí subir el precio del pasaje. Mira, esa es una afirmación que tendrán que probar con números. Nosotros, como usted bien dice, Luciana, hemos hecho un análisis concienzudo de la estructura de costos. Hoy día, en el caso del transporte público, la gasolina representa entre 20 y 25% del total del costo de operación de una unidad de transporte. Una parte importante tiene que ver con los consumibles, con las llantas, con el aceite, con los repuestos. Todos estos productos hoy día tienen gravamen arancelario cero, es decir, que deberían bajar de precio en el mercado. Pero además, una parte de la operación de las unidades de transporte, del taxi, del minibús, tiene que ver con el costo financiero, el acceso al crédito, y nosotros también hemos permitido la posibilidad de reprogramar créditos para aquellas personas que lo necesitan, entre ellos los operadores de transporte público. Lo mismo sucede en el caso del transporte interdepartamental y también del transporte pesado. Entonces, cuando ellos te dicen que solamente por el incremento del transporte público hay que duplicar la tarifa o a veces hasta triplicarla, tendrán que explicarle a la gente con numeritos por qué están asumiendo esa determinación, porque con las hojas de costos que ellos mismos han provisto al Viceministerio de Transportes es imposible que puedan sostener esa afirmación. ¿Se ha pensado o analizado, ministro, poder promover el cambio de matriz energética para que más vehículos, porque el alcalde ha estado con nosotros hace algunos instantes y nos dice que el porcentaje, al menos en La Paz, por las características de la ciudad, es bajo, para que más vehículos puedan utilizar el GNV y no diésel o gasolina? Mira, el sistema o el programa para cambio a gas natural vehicular ha estado activo en los últimos años. De hecho, hemos tenido momentos en los que incluso era gratuito. El Estado te regalaba el tubo de gas y aún así los transportistas decidieron no pasar al GNV. ¿Por qué? Porque en el caso de la gasolina esto era más barato, pero también porque había muchos mitos alrededor. Nosotros estamos abiertos a mantener estos programas, pero también quisiéramos ir hacia otro tipo de combustibles. Estamos hablando o de energías para la movilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de los vehículos eléctricos que hoy día también tienen exenciones arancelarias. Ministro, con estas medidas aplicadas a través de este decreto supremo, ¿en cuánto tiempo prevén que la economía del país puede estabilizarse? Es una excelente pregunta. Mira, este es un proceso. Este es una primera medida de una serie de medidas que vamos a ir tomando. Hay partes específicas relacionadas al agro, partes específicas relacionadas a la minería, por ejemplo, que requieren una serie de medidas muy específicas y por lo tanto que no eran concurrentes o no eran coherentes en este decreto, pero ya estamos trabajando en ellas. Lo bueno, quizás lo único positivo de haber llegado al gobierno en una crisis como la que nos han dejado es que cada medida que nosotros tomamos tiene un impacto significativo en la recuperación de la economía. Esta medida, por ejemplo, el decreto 5503, tiene un régimen de protección de inversiones, tiene un régimen de facilitación de repatriación de recursos que en el pasado salieron de Bolivia y que ahora no regresan por el costo impositivo. Hoy día se exencionan los impuestos para los capitales que repatrien los bolivianos al país y eso obviamente fomentará la inversión y la creación de empleo. Yo creo que la recuperación va a ser muy rápida. Ya hacia finales del 2026 veremos los primeros resultados de esta y las próximas medidas que vamos a ir implementando. Tengo que aprovechar su presencia, ministro, para hablar del dólar. Y es que he visto este movimiento que se ha generado en el dólar paralelo y su cotización, y de eso quiero que me hable. Ni bien lanzaron el decreto supremo, sí, evidentemente hubo una elevación mayor a 12, casi llegando
llegando a los 13, pero hoy por la mañana ya hemos amanecido con un dólar paralelo incluso menor a los 10 y se ha estabilizado en las siguientes horas, cifra que no habíamos tenido en las últimas semanas o meses en este país. De algún modo este decreto supremo está ayudando a estabilizar el dólar paralelo y por otro lado, ¿cuándo tendremos una cotización oficial que rige en el país? Mire, en los días anteriores nosotros empezamos publicando el valor del dólar referencial. Esto ayudó a bajar la cotización del dólar. Cuando nosotros asumimos el gobierno, el dólar estaba por arriba de 14 bolivianos. Hemos llegado a estar incluso por debajo de los 9 hace un par de días. Obviamente era esperable que ante el decreto que hemos emitido haya algunas personas que busquen especular y que traten de ganar, de lograr algún rédito, pero yo creo que la madurez del pueblo boliviano y la capacidad de entender las señales que se están dando ha vuelto al dólar a los valores que teníamos hace un par de días. En el decreto nosotros pues estamos permitiéndole al Banco Central reordenar su régimen cambiario. Esto ya lo van a ver en los próximos días. Va a haber medidas que van a anclar todavía más el valor del dólar, van a estabilizarlo y esto de nuevo significa previsibilidad para la economía. Este es un primer decreto de una serie de medidas que vamos a ir dando y que van a terminar de darle certidumbre a la gente sobre el rumbo de la economía. ¿Se ha conversado o socializado con diferentes sectores como los mineros o de repente con empresarios o empresas medianas, hablando en estos últimos dos casos, ministro, de manera específica del incremento al salario mínimo? Mira, en el caso del incremento al salario mínimo lo hemos determinado en base a un indicador muy simple que es la inflación, y esto tiene que ver tanto con la regulación laboral boliviana como con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La inflación durante el 2025 va a estar en el orden del 20% y por lo tanto eso es lo que correspondía devolverle en poder adquisitivo a aquellos que ganan el salario mínimo. A partir de ahí nosotros le permitimos al sector privado una libre negociación entre obreros, entre trabajadores y empleadores. Esto porque nadie mejor que ellos para saber cuál es la situación y los márgenes que tienen en cada puesto de trabajo para poder lograr un incremento salarial por encima o distinto al que se ha dado para el salario mínimo. Pero también hemos decidido lanzar este incremento al salario mínimo ahora porque permite ordenar las cuentas. En el pasado se hacía en abril o mayo porque esto le daba rédito político al gobierno de turno, pero generaba una distorsión muy grande en los presupuestos. Las empresas, el empleador, aquella persona que tenía a alguien que la colaboraba o lo colaboraba en las labores del hogar o en el servicio doméstico, pues lo que tenía que hacer era esperar hasta mayo guardando platita porque sabía que se venía un retroactivo, pero no sabía de cuánto, y por lo tanto ese era un factor de incertidumbre. Y finalmente, en el caso del sector público, nosotros también hemos dado una señal muy clara. Congelamos la masa salarial del sector público. Eso quiere decir que el año que viene, si alguna entidad pública, si alguna autoridad quiere contratar a alguien, va a tener que o reorganizar su planilla salarial o va a tener que despedir a alguien, pero no va a poder gastar un peso adicional más en salarios, porque también entendemos que parte de las señales que se tienen que dar a la gente es que el gobierno empieza a reducir su gasto. Ministro, le vuelvo a hablar del tema hidrocarburos, si me lo permite, y es que hoy el ministro de esta cartera, junto a usted en la conferencia de prensa, manifestaba que es necesario hacer un traspaso o traspasar la distribución de hidrocarburos a la empresa privada. ¿Cuándo se está analizando implementar esto? Ya estamos avanzando en el cambio de normativa, hay muchas cosas que ajustar. Uno de los elementos fundamentales era el precio. A los precios que teníamos en el pasado no era atractivo para ningún privado traer combustibles. Hoy día con estos precios ya empieza a ser un mercado al cual el sector privado puede atender, no solamente el sector privado nacional, sino también el sector privado internacional, y esto es muy importante porque esto alivia la necesidad de dólares que tiene hoy día el sector público para traer combustibles. En el monopolio estatal que tenemos hoy día, pues la
necesidad de traer combustibles y la necesidad de dólares para pagar esos combustibles es exclusiva responsabilidad del gobierno. Por eso hemos agotado las reservas, por eso hemos llegado a la situación de inestabilidad que tenemos hoy. En el futuro, el sector privado será el que traiga el combustible con todos los beneficios que eso implica para la macroeconomía, pero también para el consumidor, que tendrá combustible de calidad, una estación de servicio de calidad, servicios de calidad en esas estaciones de servicio. Estamos estimando que en los próximos 6 a 7 meses ya vamos a tener la infraestructura legal necesaria para que eso suceda. Ministro, ¿qué se va a hacer con aquellos choferes que están incrementando los pasajes? Sí, yo entiendo que esto también es parte del trabajo que tiene que realizar el municipio, pero en muchas oportunidades el municipio se ve rebasado con los controles. El gobierno central va a apoyar tal vez a través de la policía para que se controle, porque usted nos está diciendo que no están autorizados los incrementos en los pasajes. Mire, es algo muy simple. Nosotros estamos absolutamente abiertos al diálogo, pero este diálogo tiene que tener una sola condición: el respeto primero a la gente y a la economía de esa gente. No es lógico, y tienen que explicarlo a aquellos transportistas que están haciendo un incremento salarial desproporcional, no es lógico que teniendo un impacto de costos de entre el 20 y el 25% nada más relacionado al combustible, ellos quieran transferir el impacto del combustible en el precio directamente, en una proporción idéntica. Eso no es correcto. Además, este es un momento en el que hay que cuidar la economía de la gente. No hay que salir de esa vieja dinámica en la que ante un escenario como este pues hay pequeños grupos que quieren obtener beneficios adicionales. Así que dicho eso y entendiendo eso y esperando que el transporte público entienda que lo principal es proteger la economía de la gente, porque al final del día también es su economía, pues cualquier escenario de diálogo siempre está abierto. Ministro, por último, por favor, hábleme del diferimiento de créditos. Usted ha hecho referencia hoy, quisiera que nos explique todo esto en base a la normativa que ya estaba vigente desde el anterior gobierno. Entiendo que habrá modificaciones. Más que modificaciones, es un reglamento que permite que el crédito siga fluyendo. Lo que se había intentado con la ley aprobada antes de la finalización de la gestión de Luis Arce es cortar todo flujo de crédito a la economía, porque se quería hacer un diferimiento obligatorio para todos los prestatarios de vivienda social y crédito productivo. Esto significaba que el 60% de la cartera dejaba de pagar sus deudas. Las personas que lo necesitaban, sí, pero también aquellas personas que no necesitaban el diferimiento porque hoy día pueden pagarlo o porque quieren seguir pagándolo. Esto obviamente vulnera cualquier principio de estabilidad financiera, y lo que hemos hecho con el decreto, en el reglamento, es básicamente darle la oportunidad a la gente de que si quiere el diferimiento lo solicite y se le otorgue de manera automática. Aquellos que no quieran el diferimiento pues podrán seguir pagando sus deudas, y esto también tiene un beneficio adicional para aquellos que necesitan crédito, porque cada dólar o cada boliviano, mejor dicho, que se paga al sistema financiero es un boliviano que se vuelve a prestar. Por lo tanto, la dinamización del crédito se sigue manteniendo. Si se deja de pagar, también se deja de tener disponibilidad para el crédito, y eso obviamente habría sido terrible para la economía boliviana. Ministro, quiero agradecerle por su presencia. Me voy a quedar en el tema hidrocarburos con lo que nos dijo al inicio. Esta medida es perfectible, pero no se va a retroceder, convocando nuevamente al diálogo para que la población sepa qué hacer, esté tranquila y no sufra las consecuencias. Le agradezco mucho, ministro. No, el agradecido soy yo. Que sea un buen resto del día para ti, la audiencia. Igualmente, que le vaya bien. Buenas noches. El ministro de Economía conversando de manera amplia con nosotros aquí en vivo para poder informarle a usted, señor, señora, para que tenga esta información de primera mano, entienda lo que dicen las autoridades y entienda lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Seguiremos, por supuesto, velando por ustedes. Atención, porque seguimos hablando de este tema. Las juntas vecinales también han expresado su preocupación. Estamos con don Benjamín Cáceres, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales. Primero, don Benjamín, buenas noches. ¿Cómo ha llegado hasta nuestro medio de comunicación? ¿En qué? ¿Y cuánto le han cobrado además? Bueno, Vania, un saludo y a toda su teleaudiencia. Indicarle que llegué en minibús. ¿Ya? ¿Cuánto le han cobrado? Me han cobrado 3 bolivianos porque algunos de estos minibuseros indicaban que estaba en 4, estaba en 5, pero nosotros dijimos de forma clara,
La alcaldía es la única instancia encargada de fijar las tarifas. Entonces, deme un papel, muéstreme un papel que diga eso. Entonces, el señor dijo, no tengo, pero por favor 3 bolivianos. Hemos quedado por eso. Pero aparentemente cuando la gente no defiende sus derechos, estos hacen lo que les da la gana a los transportistas, ¿no? Y a la población. Mientras no hay una determinación, están infringiendo la ley estos minibuseros, esos micreros que están queriendo cobrar en demasía. Don Benjamín, esto me lleva a consultarle lo que pasó el 2011, a recordar un poco. Ya hubo una intención, ¿no es cierto? ¿Qué opina de esta medida del gobierno de Rodrigo Paz? Mire, el 2011 ha habido un gasolinazo, pero eran otras las condiciones, ¿no? Ahí teníamos el barril de petróleo en $140. En verdad que estamos en una situación de superávit absoluto, ya no como ahora que está bordeando los 40, 30, que se ha disminuido tanto. Entonces, en esa línea, el masismo se atrevió a lanzar una medida, un gasolinazo, ¿no? Subió aproximadamente un 84%. En ese tiempo la gente de forma espontánea salió, sabían las condiciones, hubo movilizaciones. Un jueves, antes de Navidad, antes de Año Nuevo más bien, más de 200.000 personas en las calles e hicieron retroceder, ¿no? De ahí se les salió la frasecita bonita e inteligente que diga, no, voy a mandar obedeciendo al pueblo. Anuló, abrogó directamente ese decreto. Pero ahora el gobierno ha señalado, el actual gobierno, que no va a retroceder en esta medida. ¿Qué opina? Como juntas vecinales, ¿qué van a hacer? No, nosotros, mire, hemos tenido una sorpresa muy fuerte respecto a esta medida, este decreto 5503. No ha sido consultado, se lo hizo de forma inconsulta, pero son otras las condiciones. Hemos visto unos sistemas de corrupción absolutos en el gobierno anterior, esa venta de gasolina que se da en las fronteras, esa importación que lo están tratando de hacer a través de una empresa que han creado, y tengo entendido están los hijos del expresidente y demás cosas, pero esto es realmente un acto de corrupción muy fuerte. En esa instancia, ahora estamos viviendo otros tiempos, nuestra economía está en el piso, no tenemos ningún tipo de esperanza, había que salvar Bolivia y hay que mirar esto, pero por ello se tiene que hacer esto desde un punto de vista consensuado, vale decir, las autoridades tienen que hablar con las verdaderas organizaciones que representan a la sociedad civil, no con esas que han sido subsumidas y absolutamente dependientes del otro gobierno. En esta línea, nosotros pedimos al presidente de la República que esta medida se revise, que fundamentalmente se lance porque es necesario, pero que se lo haga de forma gradual y no en este tiempo que estamos cerca, Navidad, donde la gente quiere vivir el espíritu de las Pascuas, la felicidad, la familia y todo eso, ¿no? Debería haberse revisado eso, pero estamos conscientes de que esta era una medida necesaria. Insisto, porque hace un momento lo hemos escuchado al ministro, ¿no? Lo que le consultaba igual. Ellos han señalado que no van a retroceder. Ustedes están pidiendo que se revise la medida, pero no van a retroceder. No es posible hacerlo de forma gradual, dicen. A ver, ha sido muy fuerte la elevación, estamos hablando de 3.72 que la gasolina, ahora 6.96, estamos hablando de 3.74, 72 por ahí va, a 9.80 el diésel, ¿no? Son medidas muy fuertes, eso necesita conversar con la gente. Nosotros creemos que va a haber un punto en el cual se tiene que trabajar allá o se tiene que dar algunos paliativos, algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, liberalización de algunos insumos que corresponden a la industria, a los mismos trabajadores del transporte. Habría que ver los impuestos, tiene que haber medidas compensatorias en este entendido. Pero lo que le decimos es, tiene que haber conversación porque no nos podemos cesar absolutamente. Estaríamos en un totalitarismo y en ese sentido la población que en este momento cree en este gobierno va a empezar a desencantarse. ¿Esto, lo que usted acaba de señalar, está en su voto resolutivo de todas las juntas vecinales? Sí, le comento, Vania, que hemos tenido una reunión hoy día con todos los miembros del Comité Ejecutivo de nuestra sede que está en la zona de Miraflores. Hemos evaluado vía teléfono y hemos quedado fundamentalmente en que el día sábado vamos a tener un gran ampliado de juntas vecinales vía online y ahí vamos a
patentizar, vamos a objetivizar y vamos a hacer público este voto resolutivo. El principio de este voto resolutivo, primero, se tiene que revisar y esperemos que el gobierno lo haga de forma gradual, esta elevación, más bien el levantamiento de esta subvención, y de acuerdo a eso ya veríamos cómo avanzamos. Pero además, ¿sabe qué? Yo le voy a decir, en todo Bolivia el reclamo es permanente para los transportistas. Sí. Nosotros que tenemos en este momento, en el mes de febrero, los alcaldes, el Alto y La Paz, han elevado ya las tarifas. Ya. Cuando estaba de salida el señor Revilla también elevó, se han dado de 1,50 a 2 y ahora de 2 a 40. Ahora. No, pero es que no justificamos en este momento. Además que los estudios definen que el 30% únicamente de todos los gastos operativos que tiene corresponde a la gasolina. ¿Y quién controla, por ejemplo, en las terminales de buses, precios de 100 hasta 400, 500? Un pasaje. Mire, no se están cumpliendo bien las autoridades subnacionales o intermedias en esta línea, ¿ya? En las ciudades el control tiene que ser de los municipios, interciudades, y hasta a nivel interdepartamental tienen que ser de las gobernaciones. Estos deberían controlar. Lo hemos escuchado a Johnny, un saludo por si acaso, alcalde de Santa Cruz, y al alcalde también Iván Arias de aquí, que ellos tienen que moverse y hacer respetar. Mientras no haya una determinación de los gobiernos municipales que tanto es el precio de pasaje, no se puede elevar. Muy bien, don Benjamín, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar pendientes a esta reunión tan importante que van a tener las juntas vecinales el día lunes. Continuamos con más aquí en vivo. Surgen y vuelven nuevos rostros para la política, si rumbo a las elecciones subnacionales. En este espacio, el candidato, vamos a conocer a quienes nos acompañan. Lo vamos a mostrar en este momento. Por favor, ahí estamos ya con nuestros invitados. Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo, ex rector también, y Fabián Yazic, candidato a concejal por La Paz. Antes de hablar con ellos, por favor, permítame darles un poquito de la biografía de quiénes son los candidatos. Atención, Waldo Albarracín nació en septiembre de 1957 en La Paz. Es licenciado en Ciencias Jurídicas Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue elegido como defensor del pueblo 2003. Fue ex rector de la UMSA entre el 2013 y el 2019. Además, Fabián Yazic, atención, se lo mostramos también, nació el 16 de marzo de 1961, en La Paz, experto municipalista, fue viceministro, diputado y funcionario municipal y departamental, coordinador de eventos, la ruta del censo, CEBEN 2023, y también fue diputado, recordemos. Comenzamos, Waldo, un placer saludarlo. Muy buenas noches, bienvenido aquí en vivo. Lo mismo a Fabián Yazic. Inicio con usted, don Waldo. A ver, ¿por qué decide postularse o ser un rostro político para estas subnacionales? ¿Por qué la alcaldía de La Paz después de lo ocurrido el 2019? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Mencionar que yo retorné recién al país después de estar en condición de refugiado político en el exterior, y 4 años de ausencia. Uno pensaba que volver a ver a tu ciudad con obras que tendrían que haberse desarrollado en ese tiempo, es decir, tendría que haber evolucionado, desarrollado en términos urbanísticos la ciudad, y sin embargo la encontramos con muchos problemas, con muchas deficiencias y con un abandono permanente a la ciudad. Y no solo ello, sino que advertimos que en la relación gobierno municipal-ciudadanía no hay una relación horizontal, no se advierte una vocación de servicio, sino más bien una mentalidad punitiva hacia el vecino, hacia el ciudadano, porque según las quejas que hemos recibido, y además yo pude comprobar personalmente en algunos trámites, hay una obsesión de la entidad municipal de multar, de sacarle dinero al ciudadano. No le perdona nada, es más, criminaliza sus actos. Hay trámites para aprobación de plan u otros que sobrepasan el quinquenio. Es decir, no hay
reitero, esa sensibilidad, esa vocación de servicio, y en consecuencia dara la impresión de que se estuviera, que viniera una instrucción de las altas esferas hacia el personal de la alcaldía para acomodar lugar, generar recursos a través de, reitero, acciones punitivas, multas contra el vecino. Pero al revés, cuando ese vecino necesita del municipio, obviamente el municipio no está para ayudarlo. Se ha creado una entidad que se llama de atención rápida, cuando estás en problemas, y esa atención dura más de 6 meses, cuando debería atenderte sobre la marcha. O sea, a eso me voy. Es decir, nos encontramos frente a un municipio que no se sensibiliza con las necesidades, con el derecho a una mejor calidad de vida del vecino, y obviamente eso requiere generar un cambio. Es decir, hay que cambiar el rostro, la mentalidad al municipio paceño, obviamente no a partir de deseos ni discursos, sino de un plan concreto. Nosotros tenemos un proyecto, un plan de gobierno que pretendemos materializarlo en la medida en que el pueblo boliviano, el pueblo paceño, mejor dicho, nos favorezca con su voto. Bien, don Waldo, muchas gracias. Quiero conversar también con don Fabián Yazic, experto municipalista, dominio de temas técnicos en el ámbito municipal. ¿Por qué ahora candidato a concejal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero, el gusto de poder compartir este desafío enorme con Waldo a la cabeza del Ejecutivo y con Casimira para revalorizar el Consejo Municipal. Mira, qué mejor atractivo que este trío que estamos presentando, que nos va a permitir sentar las bases de la transformación de nuestra ciudad. Eso es lo que me animó, por supuesto, a compartir este desafío bajo el liderazgo de Waldo, con quien hemos sintonizado inmediatamente a partir del programa la necesidad de tener un equipo que se conduzca con claridad, con transparencia, con eficiencia, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo Municipal. Esa es la idea, presentar un proyecto, presentar un equipo que sea la base de la transformación de la ciudad. Por eso también hemos generado este acuerdo importantísimo con Waldo, que creo que ha tenido un efecto importantísimo ya en esta semana. Y bueno, ahora hay que ponernos a trabajar para conquistar el voto de la ciudadanía. Así que estamos muy entusiasmados con este equipo, un equipo que está presentando un proyecto serio, un proyecto donde empecemos a superar la improvisación que ha estado caracterizando en este último tiempo a la gestión, recuperar esa institucionalidad tan valiosa que es un patrimonio de los paceños y por tanto sentar las bases de lo que hemos denominado recuperar esa condición de metrópoli del siglo XXI en nuestro municipio. Así que hay muchas cosas que trabajar y estamos planteando esta posibilidad de que este equipo que lo presentamos el día lunes, sin duda va a empezar a trabajar ya con la gente, porque definitivamente esta es una construcción colectiva, no se trata de una candidatura aislada, sino de una propuesta estructural con soluciones que le queremos dar en los próximos 5 años a nuestro municipio. En algún momento entendemos que hubo la iniciativa de ser alcalde, Fabián. ¿Ahora por qué concejal? Bueno, por supuesto, porque más allá de las personas, del cargo, ¿no? Uno tiene que ver definitivamente las características del equipo. Y claro, cuando uno empieza a armar un equipo, tiene que cobrar conciencia de dónde mejor ese equipo y cada uno de nosotros puede contribuir adecuadamente. Y creo que el liderazgo de Waldo va a ser fundamental a la cabeza del Ejecutivo. Por supuesto, la presencia de Casimira con ese prestigio individual, personal y la experiencia que yo tengo en este último tiempo. Vamos a contribuir a una complementariedad y creo que más allá del cargo, pensar en que el momento por el que está atravesando la ciudad requiere desprendimientos de todo tipo, pensar en lo colectivo, pensar en la ciudad más que en las individualidades. Don Waldo, ¿con qué sigla van a participar? ¿Ha tenido alguna invitación tal vez o ya algún avance en las negociaciones?
Sí, no hemos descuidado este aspecto. De hecho, hemos conversado con varias entidades de la sociedad civil y entidades políticas que, por respeto a ellas, no le voy a mencionar el nombre, pero yo le aseguro que hasta el día de mañana, a más tardar a mediodía, ya vamos a tener los acuerdos consolidados y eso se va a dar a conocer públicamente. Reitero, ese es... más que todo siempre es importante en estas relaciones de búsqueda de consolidación de acuerdos, es necesario no sacarlo antes de que se finiquite dicho acuerdo, que se tenga el nombre, no reserva, pero mientras no se culmine una conversación tan importante, para no precipitar las cosas. Pero más allá de ello, ¿por qué nosotros el día lunes hemos salido a la palestra para dar a conocer nuestra postulación? Porque venimos de la sociedad civil y eso es importante, demostrar que ahora, al abrir los brazos hacia la sociedad política, que es posible que quienes militan en partidos o activan a través de una entidad política y quienes estamos siempre en la sociedad civil, podemos compartir un mismo espacio, un programa, un proyecto, y estamos trabajando todos estos días en esa tarea intensamente, porque ni bien se ha dado a conocer nuestra postulación, nos han visitado una cantidad impresionante de organizaciones con las cuales estamos aprendiendo, porque ellos conocen también su problemática y ya a partir de la siguiente semana vamos a empezar a visitar barrio por barrio para tener ya un panorama completo de la problemática municipal. Aguardaremos los anuncios. Entonces, don Waldo, Fabián, muchísimas gracias. Nos hubiera encantado tener a Casimira. También de seguro ya tendremos la oportunidad de conversar con ella. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. 23 horas con 15 minutos y atención, vamos hasta la terminal bimodal allá en Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucede con la venta de los pasajes, los precios? Alicia, adelante. Buenas noches, nos encontramos en la terminal bimodal de la ciudad de Santa Cruz, donde a esta hora este es el panorama que se puede ver en este lugar, donde generalmente a esta hora y en estas fechas de fin de año se observaba gran afluencia. Sin embargo, hoy vemos que la afluencia es menor a la de otros años. Y además hay algunas denuncias de los ciudadanos que hoy el precio de los pasajes ha subido bastante. Vamos a conversar con algunos ciudadanos para ver en qué precio ellos están comprando los pasajes. Por aquí, buenas noches, ¿hacia dónde está viajando? Yacuiba. ¿En qué precio usted generalmente compraba el pasaje y en cuánto le han ofrecido hoy? En 120 y ahora está a 180. ¿Cómo ve este tema de la subida de los precios? Ya algún momento tenía que pasar esto. Vamos a seguir conversando por aquí, señor. ¿Hacia dónde está viajando usted? A Yacuiba, señora. ¿Usted normalmente en qué precio compraba el pasaje y a cuánto está comprando hoy? Bueno, el pasaje tiene sus precios, ¿no? Establecido por ATT. Obviamente los precios que se compraban normalmente en temporada de vacaciones son 120, 126. A veces obviamente, como no hay un control rígido de ATT en toda terminal a nivel nacional, lo vendían en 140, 150. ¿Hoy a cuánto está comprando? Este momento estamos comprando a 180 bolivianos ahorita, pero en otra empresa están vendiendo a 200 también. Sí. Gracias. Vamos a seguir conversando por aquí con los ciudadanos que están aún comprando sus pasajes para viajar a los diferentes departamentos de la ciudad. Señora, buenas noches. ¿A dónde está viajando usted? A La Paz. ¿En cuánto está comprando el pasaje? Está 550. 500. ¿Y con cuánto lo compraba antes? Con 200, 180. Y ahora está muy caro. Subió bastante, ¿no? Grave, demasiado. Más antes está. ¿Cuántas personas va a viajar usted? Con 2. 1.500 tendría que pagar. Sí. ¿Qué le parece? Está muy caro, demasiado. Bueno, la gente se queja allá en la terminal bimodal, al igual que en otras terminales, por los precios elevados, ¿no? Que se han triplicado incluso. Ojalá alguien haga un control y ponga orden en este lugar. Y continuamos, tenemos más.
Vamos a conocer al candidato, sí, desde Oruro, Johnny Bedia Rodríguez. Él nació el 7 de enero de 1969 en Huanuni, en el departamento de Oruro. Se graduó como médico cirujano de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Es abogado graduado de la Universidad Técnica de Oruro. El 2020 fue secretario general del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. Ahí está un poco más a detalle, conociendo la biografía, también parte de su recorrido. Señor Johnny Bedia Rodríguez, quien actualmente es el gobernador de esta región, y lo tenemos en este momento ya en contacto. Gobernador, a ver, ¿por qué quiere volver a ser reelegido? ¿Por qué otra vez ser candidato? Buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches y agradecido de estar en tu programa. El incentivo principal ha sido los proyectos macro que estamos encaramando en el departamento de Oruro, que le están cambiando en cierta manera a la estructura tanto en salud, en desarrollo humano y también en desarrollo productivo. Estamos ya para licitar el hospital de tercer nivel, un hospital que tiene un costo de 700 millones de bolivianos. En febrero, en marzo ya se estará entregando un hospital oncológico que tanta falta hace al departamento de Oruro. Ya estaremos empezando a construir lo que es un centro coordinador de urgencias y emergencias médicas. Estamos también con un proyecto bastante bonito que es la Casa de Acogida de la Mujer para todas esas mujeres en situación difícil, la construcción de un centro de educación, el Gislandubé, para niños con capacidades diferentes, para darles ese apoyo a este grupo vulnerable que tanto lo necesitan. Estamos con la construcción de la doble vía Oruro-Chayapata, con más de 500 millones de bolivianos. Estamos también con la construcción de lo que es la carretera que nos une a Tambo Quemado, con más de 700 millones de bolivianos. También estamos en el funcionamiento ya Puerto Seco de Oruro. Ya hemos hecho unas primeras exportaciones en lo que corresponde cobre al continente asiático. Estamos también emprendiendo lo que es el hidrógeno verde, una alternativa energética amigable con el medio ambiente, por el cual Oruro está apostando y tiene las condiciones como para arrancar. Estamos también construyendo un hospital, un centro, un parque de los sueños que tiene componente deportivo, recreativo, cultural, para sacar el estrés, ¿no?, que se tiene en las semanas. Es decir, hay varios proyectos que están encaminados y nos gustaría concretarlos, bueno, para darle esa nueva identidad a lo que corresponde al departamento de Oruro. A ver, usted ha obtenido un buen respaldo, ¿no?, del 46,31% de la población en Oruro. Ahora, ¿cree que va a lograr ese porcentaje o lo va a superar? Consideramos que hay que dejar a la población elegir al candidato de su elección. Respetamos a todos los candidatos que se presenten a esta contienda electoral, no menospreciamos a ninguno de ellos, pero tampoco nosotros nos sobrevaloramos ni tampoco nos infravaloramos. Vamos a enfrentar estas elecciones mostrando el trabajo que se ha ejecutado y también los futuros proyectos que se vienen ya avisorando en el departamento de Oruro, que considero nos va a dar las herramientas para tener una buena plataforma gubernamental para los próximos 5 años. Bien, dejando un poquito de lado el tema de su posible candidatura, ¿cómo ve la situación actual, tomando en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno? ¿Cómo responde Oruro? ¿Cuál es la situación en esta región? Bueno, el día de hoy hemos estado reunidos con las principales organizaciones sociales del departamento, como sea la Federación de Campesinos, la Federación de Juntas Vecinales, los gremiales, transportistas, el sector salud, y hemos estado analizando el decreto supremo que ha sido promulgado el día de ayer. Hemos visto muchas connotaciones diversas en lo que corresponde a este decreto, y obviamente el sentimiento común de todas estas instituciones es de que no se ha socializado, no se ha consensuado, y obviamente esto está generando un malestar. Hemos visto en los principales mercados del departamento una presencia bastante grande de gente que está incrementando la demanda de productos alimenticios. Obviamente eso puede dar lugar al agio, a la especulación y crear un círculo vicioso. También hemos visto grandes filas de vehículos en los surtidores, y obviamente esto no es bueno, no son buenas señales, por lo cual en la conferencia que dimos el día de hoy en la tarde hemos exhortado al nivel central del Estado que pueda reunirse con las principales organizaciones sociales matrices del país para que puedan explicar un poco el decreto supremo y llegar a consensos y que esta medida no sea tan traumática.
Por otro lado, también hemos enfatizado de que los bloqueos de caminos pueden agudizar mucho más este momento delicado, porque gran porcentaje de la población urureña y también consideramos de la población boliviana vive del día a día. Y otro punto que también lo hemos estado mencionando es que no quisiéramos que haya oportunismo político, porque estamos ya a puertas de las subnacionales, para que actores saquen rédito de esta situación que está pasando, porque consideramos de que este proceso democrático que se ha logrado conseguir con mucho esfuerzo y madurez por parte de los bolivianos no tiene que llegar a un fin negativo, y obviamente sería negativo para todos los uruguayos, en este caso los bolivianos. Además de estos controles que van a hacer en los mercados, gobernador, ¿qué otras medidas se van a aplicar? El transporte público, por ejemplo, ¿qué pasa en la terminal de buses? ¿Qué se va a hacer? Bueno, primero las competencias, ¿no? Competencia municipal es el transporte urbano, es el control en los mercados, es en las competencias municipales. A nosotros nos corresponde el control en lo que corresponde los pasajes con los diferentes municipios a partir de Oruro. Entonces esto parte ya de una coordinación que debe haber entre autoridades, tanto municipales como departamentales, para mirar ese objetivo. El alcalde también se pronunció aquí en el departamento y mencionó en uno de sus puntos el control en lo que corresponde para que no haya la especulación. Considero que debemos tener esfuerzos aunados, pero más allá del esfuerzo municipal, más allá del esfuerzo departamental, está la muy buena voluntad del nivel central del Estado para lograr tener una normativa que obviamente sea más amigable con la población. Muy bien, le agradecemos mucho al actual gobernador de Oruro, Johnny Bedia, que es el candidato en este espacio porque quiere otra vez repostular a esta candidatura para las subnacionales. Le agradecemos, que tenga una buena noche. Gracias, permiso. Muchas gracias y será hasta oportunidad. Continuamos. Por presunta corrupción, la bancada de Libre y de manera específica la diputada Alicia Claros ha formalizado una denuncia en contra de la ex viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. La asambleísta está con nosotros, ha tenido la gentileza de acompañarnos y darnos la explicación de cómo avanza este proceso. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los que están en sintonía del programa. Encantada de poder estar aquí en el estudio. Efectivamente hemos presentado la denuncia penal hace 48 horas por conducta antieconómica, daño económico al Estado, incumplimiento de deberes y otros delitos en contra de la ex ministra Alcón. Porque mira, nos han llegado muchísima documentación. El presupuesto que ella tenía en este viceministerio era 160 millones. Entonces hemos identificado de que se ha creado una fundación y a partir de esta fundación se ha obtenido permisos de medios de comunicación que han obtenido contratos, por ejemplo, de YPFB, para publicidad de YPFB precisamente, que es una de las empresas más cuestionadas y que además tiene un informe de Bold Trading por los casos de corrupción, y casualmente se le da contratos a esta empresa para publicidad de YPFB. Nosotros esperamos que este proceso avance, que el Ministerio Público se dé prisa en las investigaciones, porque lo que nos preocupa a nosotros es que estamos más de un mes de funciones. Hay una ley de arraigo que garantiza la presencia de 90 días. En este momento no tenemos conocimiento si la exministra está en territorio boliviano, no está en territorio boliviano, y creo que es importante que el Ministerio Público dé celeridad a esta denuncia. Y además hay una cosa que puntualizo: esta denuncia la debería haber iniciado el Ministerio Público de oficio, habiendo tantas denuncias, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, y no lo han hecho. Entonces creo que hemos tenido una justicia que ha sido cómplice, que ha tenido muchísimo silencio y que lamentablemente se ha dado curso a que se cometan estos casos de corrupción. ¿A cuánto asciende el daño económico al Estado? Solo de un contrato, 650.000, de un solo contrato. ¿De uno? ¿Y cuántos contratos están en cuestión? Yo en este momento he presentado la denuncia de 3, pero estos días nos han llegado documentación de más de 15 contratos. Entonces nosotros estamos haciendo ahora el análisis técnico jurídico para complementar. Hay otros parlamentarios que se van a sumar porque también tienen documentación, se van a sumar como terceros interesados en la denuncia, porque estamos hablando de montos millonarios. Cada día que va pasando esto va creciendo. Este caso va creciendo porque realmente era una persona de confianza del presidente, era vocera presidencial, y además hay que ver que el Ministerio de Gobierno era uno de los ministerios que manejaba casi el 20% del presupuesto general del Estado. Este ministerio manejaba más que todas las gobernaciones, todas las universidades y todas las alcaldías. ¿Esto era para beneficio propio? Por supuesto que sí. Al crearse ella una fundación
darse ella misma los contratos es beneficio en razón del cargo. Utilizaba su poder no simplemente para beneficiarse de contratos, sino tenemos muchas denuncias que incluso extorsionaba a muchos medios de comunicación. Estamos haciendo, como digo, el análisis técnico-jurídico para ampliar la denuncia, pero lo que en este momento nos interesa a nosotros es que el Ministerio Público avance con las investigaciones, se garantice la presencia en territorio boliviano y que se pueda incluso incautar sus bienes para garantizar que el dinero que se habría malversado retorne a las arcas del Estado boliviano. No puede ser que siempre se sacrifique al pueblo boliviano y todas las autoridades históricamente se dice que hay corrupción, se denuncia corrupción, pero no tenemos ni una sola sentencia que se diga que ha habido corrupción y que se castigue a una autoridad. Entonces creo que la justicia también en este momento tiene que dar una muestra clara que se va a castigar y que todas las autoridades que cometan delitos de corrupción van a ser castigadas y sancionadas, porque si no tenemos una sanción, aquí pasa que todos están en la impunidad y se ha hecho ya una práctica común en el aparato del Estado. Ahora, ¿desde la justicia han informado si hay avances en la investigación? De momento no nos han notificado y nos sorprende, porque siendo un caso tan público, habiendo tantas pruebas, tantas denuncias que están saliendo, deberíamos apresurar las investigaciones y la justicia debería garantizar ya que la implicada o la denunciada, por supuesto que se garantice sus derechos constitucionales, la presunción de inocencia, pero es importante que se acelere con este proceso, que se garantice la presencia para que pueda ser sancionada. Porque luego, ¿de qué nos sirve que nos diga sí ha cometido los delitos, pero ya no está en Bolivia? Claro. ¿Hay más implicados dentro de lo que fue el Viceministerio de Comunicación? Por supuesto, hay varios funcionarios también que la propia viceministra indicaba que había delegado funciones a su entorno. Entonces creo que es importante el trabajo del Ministerio Público eficiente, que se identifique a aquellos que han acompañado estos núcleos de corrupción, absolutamente a todos los funcionarios. Y además nosotros vamos a solicitar también de que se investigue todos los contratos, cómo era el proceso de contratación en los medios de comunicación, porque mire, este medio de comunicación, Radio Onda Colectiva, yo jamás la había escuchado, ni siquiera sabía de su existencia. Los recursos para informar a la población se tienen que utilizar para que la población se entere de lo que está pasando, se informen. Lo que no se puede hacer es aprovecharse en el cargo que tú estés para beneficiar con estos montos tan elevados, 650.000 por una publicidad de YPFB. Esto es realmente es una vergüenza y me sorprende que el Ministerio Público no haya hecho las investigaciones de oficio. Le agradezco mucho, diputada Claros, por acompañarnos. Seguiremos, por supuesto, el avance de esta investigación. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Trabajar. Gracias, que le vaya muy bien. 11:36, tenemos más y me parece que Vani está disfrutando algo. Vivo, y esta vez, lo de todos los jueves, nuestro sector paranormal. De solo ver esas imágenes ya nos dio miedo, ¿no es cierto? Por todo lo que hay en el Teatro Municipal. A ver, es uno de los más antiguos de Sudamérica, imagínense, en la época republicana. Fue construido. Entre sus pasillos, el escenario y todo eso, suceden cosas súper extrañas, es lo que dicen. Fenómenos físicos, extremos, cambios de temperatura, fenómenos eléctricos y demás. Pero eso se lo voy a dejar a nuestros expertos. Estamos con John Uribe, Danico Ruiz, que ya han hecho una investigación en el lugar, ¿no es cierto, Rudy? Parte baja de lo que es el escenario del Teatro Municipal. Van a ver ustedes el pozo de orquesta que tenemos, totalmente oscuro, no se ve nada. ¿Por qué? Vamos a conocer un poco más de quién es un ente, quién era una persona en todo caso, justamente acá, al tío Vico. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hace este joven acá? Si no sabe investigar, quiere encontrar fantasmas porque sí o no. Nos encontramos, como mencionabas, con dos investigadores paranormales, John y Danico en este caso, que nos van a
ayudar y sobre todo explicar un poquito de quién era el tío Vico. Van a ver ustedes que yo un poquito ya me empiezo a trabar porque me encuentro un poco nervioso. Voy a ser un poco más chistoso porque mientras más nervioso me pongo, yo soy más de hacer chistes y yo no estoy desprevenido. Vine para la ocasión. Hablamos de terror, vamos a ver calaveras justamente en este lugar. Muy bien, Rudy. Jos, por favor, si nos puedes explicar un poquito, justamente acá existe con nosotros, posiblemente en nuestro terreno, el tío Vico. Claro que sí, mire, la historia de Wenceslao Monroy, que es una de las historias más nobles que ha tenido Bolivia, un impulsor del cine boliviano, un impulsor del teatro, ¿no? Entonces las obras que interpretaba, por eso se lo conoce, por un personaje que él interpretaba, el tío Ubico. Wenceslao Monroy falleció en unas condiciones tan deplorables, en total pobreza y aparte completamente alcohólico. Justamente por eso, de aquí del teatro salimos, cruzamos al frente y está ahí la Plaza Wenceslao Monroy. Justamente ahí es donde se lo encontró. Ahí es donde se lo encontró ya sin vida al señor Wenceslao Monroy. Entonces muchos dicen que se quedó aquí por su contribución al teatro y en las películas, las primeras películas que se filmaron acá en Bolivia. Entonces su espíritu se quedó acá y muchos de los artistas que vienen acá le piden permiso, le piden un montón de favores, por favor, para que salga bien la obra. Si el tío Vico lo aprueba... Perdón que te corté. A ver, si podemos ya empezar un poquito con esto. Mientras escuchamos un poco de la historia, por favor, Danico, si nos puedes dar, ¿qué vamos a empezar a hacer nosotros justamente con estos aparatos que tenemos acá? Bien, las barras que mantenemos son las barras de radiestesia. Este es un elemento que siempre lo hemos utilizado para investigar y que nos sirve para captar algún tipo de energía. Si estas barras presentan un movimiento inusual, significa que estamos cerca de una presencia. Es lo que vamos a captar. Danico te decía algo muy interesante. Este dato es de que un fantasma es territorial. Entonces se va a quedar en el lugar que más le gustaba estar. Wenceslao Monroy amaba el teatro, amaba el arte. Bajo esa consigna es de que se quedó en este lugar que es su casa, este lugar que muchos actores lo conocían y que obviamente su presencia es sentida de una u otra manera y es lo que pretendemos obviamente con el respeto debido que pedimos al ingresar acá, tanto a la gente que nos ha facilitado el ingreso como también al dueño de casa, en este caso que es el tío Vico, para investigar sobre su presencia y captar la energía necesaria. Muy bien, y en este momento también estaban sacando ya fotografías para poder captar lo que son presencias en todo caso, pero con una cámara especial. Y justamente en la parte superior aquí que estamos ascendiendo nosotros en el escenario es donde ni bien ingresamos ya se sentía un ambiente más pesado, algo más, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo lo explicarías tú? Se siente una presencia, obviamente, en el lugar. Sabemos de que él puede presentarse en cualquier parte porque esto es su casa. Entonces, se va a sentir quizá un poco de frío, un poco de debilidad puede ser, acorde a la presencia. No es una presencia maligna, eso cabe destacar. Alguna vez que vinimos al teatro, se pudo captar algo de la presencia de este personaje. No es maligno, no es una presencia perturbadora, pero sí es la presencia de alguien que está acá, y que puedes caerle bien o no, puede hacerte caer o no. Muchos de los actores que están en escena se caen en este lugar. Eso se conoce como el posicionamiento, como el visto bueno que el tío Vico le da a las personas o a los actores que se posicionan en escena, valga la redundancia. Buenísimo, ahora sí, como lo estábamos mencionando, vamos a probar en todo caso si existe alguna frecuencia, me mencionabas, ¿no? Algo que quedemos claro, con las barras tratar de captar en algún lugar si hay algún tipo de movimiento, puede ser el tío Vico o quizá algún tipo de entidad, porque obviamente queremos captar algo de él. Ahí estamos, vamos a ver que estamos viendo cómo de a poco se ven o se hacen este tipo de actividades para buscar si existe o no alguna presencia. En todo caso, justamente aquí con nosotros, y como lo mencionaba Danico, el ambiente aquí ya se siente completamente frío, a diferencia de en la parte baja, ¿no? Ahí está. ¿Qué significa esto? Estamos viendo como presencia de algún tipo de movimiento, de algún tipo de entidad que puede estar acá. Ya. Entonces se están manifestando las barras de una u otra manera. Eso pasa acá, pero me muevo a este lado, no hay movimiento. ¿Ve la diferencia? Pero me acerco a este punto, puede tener que se presente. Ahí estaba hace rato, mira, ahora ya no hay nada. Ya no se fue. Hace rato sí, pero acá no hay nada. Ahí está, para que vean todos ustedes cómo realizamos esta investigación precisamente. No sé, ustedes sobre todo van a ver
la investigación completa, paranormal, en este caso aquí en el Teatro Municipal, la siguiente semana, porque nosotros nos vamos a quedar todavía más tiempo acá para que vean y sobre todo ven cómo se realiza todo esto. Nosotros estamos aquí nerviosos un poco porque nunca habíamos presenciado algo así, la verdad. Pero es increíble, la verdad. Se siente frío, hay una brisa extraña y esto es un lugar cerrado. Así que esperen esta investigación correspondiente, porque nosotros nos quedamos acá en el Teatro Municipal a sentir, a posiblemente ver alguna presencia y sobre todo del tío Vico que ya les habíamos contado. Ay, qué miedo, Rudy, de verdad, porque cuando empiezan a moverse esas barras, realmente hay una presencia en este lugar. Es un tipo de energía. Exacto, y no es la primera vez, ¿no?, que se habla de este tipo de presencias paranormales, pero vamos a estar pendientes a esta investigación que se va a realizar. Mira, nos van a traer todos los resultados y me parece que ahí han encontrado algo, un orbe. Encontraron un orbe a través de las fotografías. Danico y Jones, la próxima semana nos van a mostrar todos los resultados de esta investigación. Así que quédese atento, atenta.